Espero que se encuentren todos bien, todas bien, hayan pasado un buen fin de. Y bueno, arrancamos, así aprovechamos al máximo este encuentro. Eh, Tiene otra onda que la onda presencial. Eh, la idea es también, veremos si en algún momento por ahí pueden eh, participar con algo de código, ¿sí? Si por ahí proponemos algún desafío para que puedan escribir algo ahora de código, digo, para que tengan previsto por ahí cómo escribir y enviar algo de código. Con respecto a los trabajos, todavía no los corregí en el primer trabajo práctico. Y después lo voy a revisar y estoy pensando en los que me preguntaron porque no habían llegado a entregar. En todo caso, abrir una franja de gracia para entregar o espérenme un cachito que corrijo los trabajos y vemos si hay alguien que tenga que corregir algo, lo que fuera, y abrimos como un espacio de entrega o de recuperatorio, digamos, de corrección más que de recuperatorio. Pero por ahora, como habíamos dicho, este trabajo era elemental, más que todo encontrar la modalidad de entrega, así ver cómo llegar a hacer un programita en Processing y entregarlo. Pero sí estaría bueno que los que lo tengan hecho lo puedan, en todo caso, entregar. Si ese es el caso de algunos de los que están acá, y que habían preguntado, por ejemplo, si habían, como que no podían entregarlo, bueno, porque ya había cerrado la entrega. Como yo no los voy a terminar de corregir ni hoy ni mañana, en todo caso amplío la entrega hasta mañana, por si a alguno le había quedado ahí en el tintero su trabajo y lo pueden entregar. Así que después habilito el espacio para que puedan entregar hasta mañana. Bueno, ese primer trabajo eran instrucciones de dibujo, y se acuerdan ya la clase pasada empezamos a ver algo de uso de variables. Y habíamos visto un ejemplo donde veíamos, ¿qué tal? Donde ya empezábamos a utilizar, digamos, requeríamos variables para resolver algo. Había quedado como desafío y alguien lo puso, llegó a postear algo en el foro. Voy a compartir así lo vemos y conversamos y tomamos eso porque la idea del encuentro de hoy es ver un poquito más de variables y ya pasar a juntar variables con eventos de aplicación y eventos de usuario, y empezar a ver condicionales, que son las estructuras de if, ¿no? Ver por ahora no voy a lanzar la consigna del trabajo práctico, del siguiente trabajo práctico, pero seguramente quedará en algún desafío para desarrollar. Ahí voy a compartir. Bien, acá tengo, la idea sería así como hizo, quiero fijarme quién, acá, Fernando. Fernando había llegado a postear en respuesta a los ejemplos de la clase, participó con este desafío, y que era terminar de resolver la parte de alguna funcionalidad que ahora vamos a ver si está bien logrado, ¿no? Tareas, de paso, ya que de la entrega creo que eran 40 de 50 usuarios. Pero bueno, si alguien no llegó a entregar, como comentaba hoy, me avisa y abrimos el espacio para mañana, ¿sí? Hasta mañana a última hora también. Bueno, voy a ver acá el código que envió Fernando y vamos a probarlo y a ver si termina funcionando bien. De paso voy comentando, parte de esto era lo que habíamos visto en clase y bueno, él lo tomó también para completarlo. Habíamos empezado a ver variables que
hay una unidad que habla sobre eso en el material que está posteado en la TAM virtual, en el espacio del aula nuestra. Está posteado el libro de Processing, y que nos complementa mucho más, digamos, mucho más organizado y documentado de lo que podemos ver acá en clase, la cuestión de variables, ¿sí? Lo que es las variables, etcétera, ¿no? O sea, qué es una variable y sus tipos de datos, etcétera. Como aspectos clave, quiero buscarlo al documento, así saben de qué estoy hablando. Acá en la pestaña de Processing, de la unidad, acuérdense, principalmente un lenguaje al alcance de todos. No sé cuál es la unidad que habla de variables específicamente. Acá, datos, variables. La unidad en la página 17. Unidad 3. ¿Sí? De estos tipos de datos que están en el libro, que ustedes los pueden repasar y revisar, habíamos empezado a ver y comparar entre sí int y float, que son tipos de datos numéricos. Hicimos algún caso con char, que es parecido a string, no está en este conjunto, debe estar un poquito más adelante, acá están todos. Habíamos visto la variable de tipo char como digamos, un tipo de string, o sea, un carácter solo, ¿no? Una string en realidad está conformado por varios char, ¿sí? Estrictamente un string no es un tipo de datos, sino es un conjunto de elementos char, ¿sí? Una cadena de caracteres. Por eso tiene también en el formato la S mayúscula como un objeto. Bueno, los ejemplos, etcétera. Todo eso lo pueden revisar, acuérdense, en la unidad 3, página 17. Y habíamos visto un ejemplo con dos variables numéricas y una variable char para poder tomar una letra que se presionara y mostrarla en pantalla. En el arranque, posiciones aleatorias y en un valor de 10 para el arranque. Y el dibujo. Acá está el dibujo, y fíjense, esto es algo importante también para rescatar o enfatizar, o hacer énfasis en el uso de variables. Van a ver que tenemos que asociar, por un lado, el comportamiento, agrupar la parte de dibujo, que va a acceder a los valores de las variables, como en este caso, dibujar una elipse en la variable x, y, bueno, la letra, todo el dibujo en torno a las variables que tengan. De hecho, acá la instrucción text toma la variable del carácter, toma el dato de x, toma el dato de y para dibujar el texto. Y por otro lado, o sea, tenemos que empezar a discriminar o separar en nuestro comportamiento de código el acceso a los datos para dibujar o para mostrar o para hacer algunas comprobaciones, y por otro lado entender que hay parte del comportamiento del código que va a modificar las variables, ¿sí? Esto es para invocar las variables, por ejemplo, y acá hay una instrucción que es una manera abreviada de una asignación con incremento. O sea, esto es lo mismo que ponerlo, aclaro por las dudas, y es igual a i más 1. ¿Qué sería? Resuelvo todas las asignaciones que llevan un igual, resuelven de un lado del igual la operación que debe devolver una expresión numérica que tiene que devolver en processing, esto lo conversábamos la otra vez, tiene que devolver un tipo de datos que se corresponda con la variable, ¿sí? Yo no puedo, o sea, cualquier otra operación que devuelva falso o devuelva una cadena de caracteres, o de hecho si i es entera y yo acá hago una operación que devuelve un valor flotante, aunque sean numéricos, me va a dar error de aplicación porque no hay una correspondencia de tipo de datos entre la expresión de este lado del igual al otro lado del igual. ¿Cómo funciona esta expresión? Bueno, acá suma al valor que tiene i, le agrega 1 y el resultado se lo asigna a i. O sea, le estoy agregando a 1 a la variable i. Esto es lo mismo que lo que está acá arriba. I más más.
¿sí? O sea, a la expresión, al valor de i, le asigno uno más de lo que tiene. ¿Qué está haciendo el fotograma? Entonces, el draw, el evento draw, que se ejecuta 60 veces por segundo, está dibujando y además está cambiando el valor de i. Algo importante es que no es que i cambia el valor, o sea, esta expresión que yo pongo acá modifica el texto que está dibujado acá, sino que esto se dibuja con estos valores y se cambia el valor en todo caso hasta el siguiente fotograma donde se va a volver a dibujar consultando el nuevo valor en memoria. De hecho, vamos a ver, si seguimos la aplicación, hay otros eventos de aplicación que también modifican los valores de i y además el valor de x, como en este caso, y el valor de la letra, de la variable letra. ¿Sí? ¿Qué hace x? Toma un nuevo valor aleatorio entre 10 y 390 y le asignamos 10 y la letra le asignamos el valor de key. Key, lo aclaro por si acaso, es la expresión, es la manera de acceder a la última tecla que se haya presionado en el teclado. O sea, accede al char, al tipo de dato, a la variable char, que me devuelve eso, de la última tecla que se haya presionado, y yo puedo consultar este valor en cualquier lado. O sea, si yo me voy acá a Draw, por ejemplo, y hago un print line de key, va a estar siempre consultando y trayendo la última tecla que se presionó. No importa que la haya presionado recién, sino desde la última vez, ¿no? No sé si cuando se suelta la tecla, ese valor cambia. Ahí hay algo para investigar con un poquito más de finura. Bueno, veamos cómo funciona esto y veamos si estaba resuelto lo que habíamos conversado en clase. Decíamos resolver una ventanita que vaya cayendo una burbuja, entre comillas, y cuando yo presiono una tecla, esa burbuja empieza a caer de vuelta mostrando en el interior la tecla que se haya presionado. Si yo presiono Tab o Control o Shift, o de hecho la barra, también me está mostrando ese carácter vacío como adentro en el interior de la burbuja. Hay una posibilidad, es posible preguntar, no sé si alguno lo sabe a esto. Por ejemplo, acá en el Key Preset, yo antes de hacer esto, o antes de ejecutar todo el evento, yo podría preguntar si la tecla if key, hay una función que me deja saber si es un carácter printeable, digamos, ¿no? Printable o mostrable. Eso después, si alguien quiere ver, yo podría hacer una evaluación de que si presiono cualquier tecla que no sea algún carácter de letra o algún carácter de número o un signo peso o algo que se pueda mostrar, no hacer nada, ¿no? Lo dejo como para investigar. Bien. ¿Se entiende esto más o menos? Quiero monitorear un poquito, a ver cómo, de los que tengo cámara a la vista, me voy a poner algunos más. Profe, yo no estuve la clase pasada, pero lo más o menos lo entiendo. Cuando tú dices letra, que es cualquier letra, tú le pones y baja la letra cualquiera que le pones o dibuja cualquier letra. Sí, pero no entendí la pregunta, perdón. Quería aclarar si era eso. Si Sí, era que cuando oprimes una letra, porque acá no especifica la letra en el key, ¿no? acá. Una variable char. Okay. No entiendo la pregunta, pero, o sea, explico por ahí este aspecto del funcionamiento en este ejemplo en particular, ¿no? Fíjate que dentro de Draw, yo estoy con la instrucción text mostrando el valor de letra. Si yo en el setup, por ejemplo, digo letra igual, y como es un char, esto es importante, uso comillas simples.
por ejemplo, char signo por ciento, vamos a poner, le asigno este valor a la variable letra, el draw lo que va a estar haciendo es mostrar en x, y el valor de letra. En este caso, Ok, ok. ¿qué pasa? ¿Qué se dispara cuando yo presiono una tecla? Acá hay algo también que vamos a repasar digamos, notar, es que estamos declarando el evento keyPreset. El evento keyPreset es otro evento de aplicación que se dispara cuando se presiona una tecla. El evento size, el setup, se dispara una vez en el arranque. El evento draw se está disparando automáticamente 60 veces por segundo. Y el evento keyPreset se dispara al momento en que se presiona una tecla, ¿no? Entonces, cuando se presiona una tecla se dispara esto que hace asignarle un nuevo valor a X, un nuevo valor a Y y un nuevo valor a la letra, ¿sí? Vamos a ver ahora, de hecho, bueno, acá está Printline para mostrar en la consola el valor de letra que le acabamos de asignar. Profe, tengo una duda. ¿El valor de I, que es ahí 10, puede ser otro valor? O sea, puede ser 1 o random. Tipo, ¿eso cambia algo en el funcionamiento? Sí, todos los valores que yo le asigne acá en el keyPreset, ahí van a modificar el comportamiento cada vez que se presione. Por ejemplo, si yo hago entre 50 y 100, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a sacar el background, voy a comentar la línea de background para que veamos qué está pasando con las posiciones, ¿no? Ahí Ya lo que arrancó en hice, 0. profe, Sí, ya lo que hice declarando Y igual 10 es para que, digamos, empiece a caer adentro del canvas la burbujita entera. perfecto. Ya. Ese valor, fíjate que ahora le pusimos un valor aleatorio ahí, en cada vez que presiono una tecla, y el valor donde se va a dibujar la elipse en cada fotograma, el valor de donde se dibuja, es un valor aleatorio entre 10, entre 50 y 100, ¿no? Es un rango de por acá. Ahí no vi quién hablaba, pero supongo que era Fernando. Él le había puesto 10 para que el valor que tome sea este de acá arriba. Ahora, ¿cómo se les ocurre que se puede hacer, por ejemplo, en vez de darle un valor aleatorio, darle un valor para que la burbuja no aparezca acá, sino que caiga desde más arriba? ¿Cómo podemos resolver eso? Pues en 0 o en menos. Claro, ¿qué pasa si ponemos 0? Si le asignamos 0, el centro de la primera elipse que se dibuje acá va a estar en el medio, porque 0 es, o sea, la coordenada x, y es el centro de la elipse. Entonces, cada vez que yo presiono una tecla, aparece la mitad del círculo adentro. Y ahí estaban por sugerir otro valor. Menos 10, pone. Menos 10, por ejemplo. Ahora, fíjense también, y les paso un truquito acá para comportamientos, para resolver comportamientos. Fíjense, ahí logramos que la burbujita esta caiga, aparezca en escena, que no se vea y se empieza a ver. Pero siempre ni bien yo presiono, aparece al toque. Podemos nosotros también, por ejemplo, darle un valor aleatorio entre 100 y 500 y lograr el efecto de espera de alguna manera. O sea que I tiene valores negativos. Cuando yo presiono una tecla, tiene un valor negativo que tarda en aparecer. Me parece que le di mucho. Sí, demasiado. Entre 50 y 150. Entonces logramos como un efecto más natural de aparición espontánea, digamos, ¿no? Si estos fueran enemigos que yo tengo que dispararles o lo que fuera, tardan un cachito más, ¿no? O sea, los valores negativos
desde más arriba, está cayendo desde más arriba, entonces tarda en aparecer dentro de la escena. Bien, y un truco más, por ejemplo, para terminar de resolver esto, para terminar un poquito de apariencia, por ahí se puede convertir esto string to upper, creo que es. No me acuerdo en este lenguaje, lo voy a buscar a ver si lo encuentro rapidito. Pasar a mayúscula el carácter. Char, convert to upper case processing. To uppercase. Ahí no le gustó. Capaz que así. O tiene que ser un string. Sí. Bueno. Hay que dar una vueltita acá con el tipo de datos, así que lo vamos a dejar ahí. Bueno. Viendo hasta acá un poquito de variables numéricas, nos metemos un poquito en condicionales, en el uso de condicionales para poder empezar a jugar un poco con esos valores numéricos que estamos empezando a manipular, ¿sí? Vamos a resolverlo. Yo voy a resolver una cosita mínima a nivel de sintaxis, de explicación, digamos, de la estructura del uso de condicionales, y después les propongo también resolver un desafío, pero eso ya que cada uno lo pueda experimentar o pueda hacer el caminito, el recorrido de resolverlo en función de lo que veamos acá. Yo voy a postear junto con lo que veamos ahora, el video, los ejemplos que vayamos a ver. Voy a subir este documento que tiene un poquito lo que vamos a repasar ahora. Y les va a quedar como documentación y hace referencia también, busquen si quieren en el libro de Processing, condicionales o estructuras de control, que es en la unidad, lo voy a buscar en la unidad 5 creo que es. La menciono y ya la dejo anotada ahí. Estructuras de control en la página 25, unidad 5. ¿Sí? O sea, acá está un poquito más desglosado lo que vamos a conversar. Bien. Acá. Las estructuras de control hay dos grupos grandes, digamos, de estructuras de control. Están las repetitivas y las condicionales. Básicamente, cuando nos referimos a estructuras, nos referimos a una porción de código o un conjunto de instrucciones que están asociados o, digamos, están agrupados como una estructura. Ya vimos que en la sintaxis de nuestro lenguaje, como en la mayoría de los lenguajes, utilizamos las llaves, ¿no? Para agrupar instrucciones bajo una estructura. Cuando usamos así las llaves como estructura, digamos, a continuación de la función if, un segundito. Estamos sujetando esa estructura a la condición que yo puedo expresar dentro de estos paréntesis. O sea, esta estructura se va a ejecutar si esta expresión de acá me da verdadero o falso. Verdadero o falso es un tipo de dato boolean, ¿sí? O sea, corresponde a la lógica booleana. Cualquier expresión que pongamos acá tiene que devolverme ese tipo de datos. Un verdadero o un falso.
Esto seguro les resulta familiar porque ya lo deben haber visto en JavaScript, por ejemplo, ¿no? O sea, prácticamente la misma sintaxis. Esto sería un if con una condición que me permitiría ejecutar o no una porción de código, nada más. Vamos a ver otros posibles casos del uso de if y después escribimos un poquito de código. Esto sería solo if. Otros casos más comunes por ahí, o bastante comunes, es un if y a continuación un else. O sea, if la condición, las instrucciones en el caso de que eso sea de verdadero, y en el caso de que esto dé falso, se ejecutaría el else. O sea, en este tipo de asociación de estructuras, if y else, se ejecuta o esto, o a continuación, o el otro, digamos. Se ejecuta algo de los dos. En el caso anterior, esto se ejecuta o no se ejecuta, nada más. Y el tercer caso, como en este conjunto que estamos expresando acá, es un if, else, que pueden ser varios, y por último puede estar o no un else también. O sea, se pone un if y una primera condición. Si se cumple esa condición, y se ejecuta el primer cuerpo, y no se ejecuta nada de lo demás. Se descarta el resto. ¿Por qué? Porque el resto es un if-else. O sea, pregunta por esto. Si da falso, entraría a este caso, a este posible else, pero que también tiene una condición. Si esto no se cumple, va a preguntar el siguiente caso, la siguiente condición, y si esto no se cumple, como está acá, se terminaría ejecutando este else, ¿sí? Si ninguna de las condiciones previas se ejecutó. Ahora, esto es bastante, esta estructura por ahí también se puede llamar switch, en el sentido de que de todo este conjunto se va a ejecutar uno solo de los cuerpos. Y en el caso de que la primera pregunta que devuelva verdadera, la primera condición que devuelva verdadera, va a ejecutar el cuerpo y no va a preguntar el resto de las demás, ¿sí? Eso en algunos situaciones de comportamiento o evaluaciones de nuestros programas, hace mucho más eficiente preguntar de esta manera, ¿sí? Si yo tengo una variable que, según el valor de la variable, tengo que ejecutar uno de varios casos, uso esto. Pregunto por uno, y si no, por el otro caso, y si no, por el otro caso. En lugar de estar preguntando por cada posible caso de manera separada, porque incluso a veces un caso podría cambiar el valor de la variable y volver a ejecutarse el otro caso también. Bien. ¿Cómo utilizamos esa expresión dentro de la condición, ¿no? Habíamos visto que tiene que ser una expresión booleana. Esa expresión puede ser, por ejemplo, como algo sencillo como esto, una variable, encendido, que puede tener un valor verdadero o falso, y si es verdadero, ejecuta esto, y si es falso, ejecuta, en este caso, el gris, ¿no? Fíjense, voy a copiar y pegar esto. Ahí está, mi programa está en encendido, mientras la variable encendido sea verdadero, se ejecuta el cuerpo de esta condición, y si fuera falso, se ejecutaría el else. Mi programa en esta estructura tan simple no tiene otra manera de cambiarlo que de esta, ¿no? En modificar el código fuente. Ahora, si esto que ya está ahí un poquito funcionando, yo quiero pasarlo a lógica de eventos para empezar a encontrar algún comportamiento, un posible comportamiento que modifique el valor de la variable encendido, tendríamos que empezar a poner esto dentro del setup y dentro del draw. Por ejemplo, vamos a lograr ese comportamiento ahora agregando las estructuras. ¿Por qué? Porque este programa, así como está, es estático, ¿sí? Nosotros
al escribir las estructuras setup y draw, como ya habíamos empezado a ver, estamos convirtiendo nuestro programa en un programa activo o dinámico. Entonces, esto, que es la parte de dibujo, va a estar en el draw. Le ponemos acá al size, en el setup le ponemos el size, y nos sirve al incorporar acá estructuras de eventos de aplicación como el setup y el draw, aparece un concepto muy importante con respecto a las variables. Si vamos viendo en términos de variables, que es el tema que venimos arrastrando desde la semana pasada, las variables tienen un nombre, o sea, primero que nada el tema del nombre, un tipo de dato. El nombre ya sabemos que no puede ser, digamos, oportuno acá comentar, no pueden ser nombres de funciones, no puede, casi que podría llegar a funcionar, pero no sería apropiado tener una variable en nombre setup o una variable en nombre background, ¿sí? Que no sean palabras reservadas del lenguaje. Son case sensitive, o sea, son sensibles a mayúsculas. Si yo tengo una variable posx y después la quiero invocar y pongo posx, son variables diferentes. O sea, esto sería muy confuso porque serían dos variables diferentes, aunque se escriban muy parecido, pero una en mayúscula y otra en minúscula serían diferentes. No pueden tener ñes. Vamos a poner variables que no corresponden, digamos, ¿no? Tamaño, valor en X, no puede, obviamente, no puede tener un espacio o espacios entre sí, como parte de la palabra. No pueden empezar con números. Esos tipos de restricciones tenemos que evitar, o no, nos darían error de aplicación, la mayoría de todos estos, ¿no? Por ejemplo, sí podríamos poner posx o valor, o así, por ejemplo, algo parecido a esto, post-x, ¿sí? Son posibles nombres de variables. Vamos a poner valores válidos, nombres válidos. Bien, eso en cuanto a nombre. Tipo de datos, que este lenguaje es más estricto que otros, es estricto en el sentido de que no pueden cambiar entre int, float, boolean, char y algunos poquitos más, pero eso es lo que ya venimos viendo, ¿no? El tipo de datos. Y acá vamos a repasar un ámbito. El ámbito de la variable es desde donde yo puedo acceder, qué estructuras pueden acceder a la variable. Y eso está determinado por el momento de la declaración. O sea, si yo declaro, por ejemplo, la variable encendido, la declaro dentro del setup, la variable le corresponde el ámbito del setup. Entonces, cuando quiero acceder a esa variable desde el draw, me va a dar error. No existe la variable, ¿no? Y el peor parche para esto es empezar a declarar otra variable con el mismo nombre en el draw, en otra estructura. Entonces tengo una variable encendido declarada en el ámbito del setup y una variable encendido declarada dentro de draw. Estoy creando variables diferentes porque se llaman igual, son del mismo tipo, pero están en ámbitos diferentes. Entonces, ¿qué logramos con qué tenemos que hacer? Declarar las variables en estructuras que, digamos, contenedoras a ambas. Al ponerlo acá fuera del setup y fuera de draw, esto se llamaría una variable global. Esta es una variable declarada para todos los ámbitos, ¿no?
Con este ejemplo sí, hasta donde está, acá ahora, que ahí terminamos de ver el tema del ámbito de la variable, como estábamos escribiendo acá. Vamos a pasar ahora a darle un poco de comportamiento mediante otros eventos de usuario, ¿no? El clic y el del mouse. Lo vamos a ver ahora en una segunda parte, en este segundo bloque del Zoom, y lo que vamos a hacer, después de repasarlo, lo terminamos en una consigna a resolver. Ya vemos si lo podemos resolver así acá estando conectados o queda para que trabaje cada uno. Pero hacemos esto ahora, cortamos este Zoom y nos volvemos a conectar en otro para terminar de repasar esto y ver. Bien, llegando a este punto de tener declarada una variable de tipo global, una estructura setup que va, acá lo mejor en realidad sería pensar así, ¿no? O sea, en el setup, en el arranque, asignarle un valor. Esto es lo mismo, esto es una declaración con asignación. Y esto sería una asignación, estoy sobreescribiendo un valor inicial, en todo caso, ¿no? Y acá lo que estoy haciendo es una invocación. O sea, invocación. Si con ese alguien me corrige por. Ahora, ¿qué nos faltaría? Asignarle asociado a otro evento. Y a ver, si tienen ahí acceso a poder escribir código y en todo caso ponerlo hagamos en el WhatsApp, ya que estamos, o en el chat de acá de Zoom. ¿Cómo sería un evento de mouse que me permita alternar entre entre encendido y apagado? O sea, que yo haga clic y me cambie de encendido a apagado y viceversa. Voy a ver acá, no sé si en el chat. Ahí me habían pasado el link. Ese es el que pasé yo también. Por ahí preferentemente que escriban en el chat acá del Zoom. O donde quieran. Yo lo voy a ver acá también en el WhatsApp. ¿Se entiende lo que queremos lograr? Ahí mandan algo, a ver. Bueno, hay un error de tipeo que podemos corregir. Lo mandó Facundo. Vamos a pegar acá. Copiar. Mouse is present, no, sería. Ah, está bien. Acá aparece algo interesante. A ver, no sé si alguien. Mouse release podría ser encendido igual falso. Sí, va por ahí. Mouse preset sería el evento. Estoy viendo el chat que ponen void mouse release. Bien. Esta sugerencia que mandó primero Facundo, en realidad es preguntar por la propiedad del mouse. Es diferente, y voy completando acá con los puntos y coma. Es diferente, ahora vamos a ver dónde ponemos este código. Sería diferente al evento void mouse present. Fíjense que hasta Processing lo pone de colores diferentes para mostrarles que esto es más un evento o asociado a una función, o sea, estamos definiendo una estructura, y mouse preset así es una propiedad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, mouse preset como propiedad
es una variable que yo, de aplicación que yo invoco y me devuelve verdadero o falso. Ahí están escribiendo, sí, esto que pusimos acá, de void mouse preset. Si pusieron algo acá, ¿no? Bueno, sigamos todo mejor por el chat de Zoom. Ahora, si la diferencia de preguntar por una propiedad a preguntar, a declarar un evento es que cuando yo hago clic, cuando hago clic, se dispara el evento mouse preset y se haría lo que está acá adentro. Ahora, la condición por preguntar por la propiedad del mouse preset, verdadero o falso, tendría que estar dentro de un evento. O sea, ¿dónde tendríamos que preguntar por el evento, por la propiedad verdadero o falso del mouse? O lo ponemos dentro del draw, para estar preguntando todo el tiempo. Acá lo ponemos dentro del evento mouse preset y preguntamos si está presionado o no el mouse para alternar, y esto, acá esto está bien logrado. O sea, si el mouse está presionado, entendido, está bien, le asignamos verdadero. Y si no está presionado, le asignamos falso. Entonces esto funcionaría mientras el mouse está presionado, asignaríamos verdadero encendido, y si no, asignaríamos falso, ¿no? O sea, funciona más como no como un switch, sino como un botón de presión, digamos, ¿no? Yo mientras mantengo apretado, se cumple esta condición. Esto podría ser un ejemplo, vamos a dejarlo así como posible ejemplo. Esperen que guardo esto. Y voy a guardar ahora como variante el otro método que queremos, o el otro comportamiento que queremos lograr. Que se dispare el evento mouse preset. No sé si ya fueron poniendo ahí, o comentaban sí, ¿no? Ahora, si lo hago con el evento, que quiero con el evento alternar, mouse preset, encendido, bien, acá Martín puso la versión más corta y nos ahorramos bastante de lógica. Al evento mouse preset, yo le asigno a encendido el not. ¿Qué es el signo de admiración en expresiones lógicas? En operaciones lógicas, perdón, es la negación. O sea, a la variable encendido le asigno lo que resuelva de este lado de la expresión. ¿Qué está resolviendo con el signo de admiración? La negación. Si esto es verdadero, el resultado es falso. Si esto es falso, el resultado es verdadero. Entonces, en cualquier caso, lo que estoy haciendo es asignarle el valor opuesto al que tiene. Y cada clic alterna entre una condición y otra. Bien. Voy a terminar de repasar el documento acá como para que vean hacia dónde vamos. Bueno, habíamos visto preguntar por una expresión booleana, o sea, una variable que tenga un valor booleano, y la otra posibilidad es preguntar dentro de las condiciones una comparación, ¿no? Las comparaciones es lo más típico en cuanto a obtener verdaderos o falsos, digamos, ¿no? O sea, comparar una variable con otra, o una variable con una constante, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las comparaciones? Estos son los signos para comparar. El igual, esto es muy importante, si queremos preguntar si encendido es igual a falso, o igual a verdadero, tiene que ser con el igual, porque si ponemos un solo igual, estamos en realidad asignando un nuevo valor verdadero. Lo peor es que eso puede devolver verdadero o falso, pero le estamos cambiando el valor a la variable en lugar de preguntar. O sea, para comparar usamos igual. Menor, mayor, menor igual, mayor igual, y esto, como ya habíamos visto, el signo de admiración es la negación, o sea, no es igual, ¿sí? Es distinto. Después otros casos
para tener en cuenta la comparación con variables o con cadenas de texto. Yo puedo, llegado el caso, si hacemos un programita nuevo acá, por ejemplo, string, acá veo a alguien, a Tiziano. Vamos a poner nombre. Vamos a poner si nombre es igual a Julián, vamos a poner. Vamos a decir que yo solo conozco a Julián, entonces no. Solo conozco a Julián. Entonces, si nombre no es Julián, ahí no puedo escribir y hablar al mismo tiempo. Si nombre es igual a Julián, digo, hola Julián. Y si no es Julián, bueno, no conozco a Tiziana. Está conectada, pero no la conozco, supongamos. Entonces, esto es una manera de comparar un valor de una cadena con otra, ¿no? O sea, comparar dos cadenas entre sí. Ahora, lo más apropiado, como como lo puse en la documentación, es utilizar nombre.equals. Es una operación con cadenas, en realidad. Esto es lo más apropiado a la hora de comparar cadenas entre sí. O sea, ver si el objeto nombre coincide con la expresión Julián, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la manera de comparar cadenas de texto. Y los operadores lógicos es lo que nos permite preguntar por más de una operación lógica, ¿no? O sea, ya que estamos, vamos a guardar este. Y ahora supongamos que conozco dos nombres. ¿Cómo sería la expresión para preguntar si el nombre es Julián o el nombre es Tiziana? Para ver si es una de las dos personas que conozco. Este, por ejemplo, es el operador lógico OR. En otros lenguajes se puede escribir directamente OR, pero la mayoría de los lenguajes también utiliza estos dos barras verticales para decir si nombre equals Julián o nombre equals Tiziana, hola, alguno de ellos dos, ¿no? Ahora, si no, no conozco a ese nombre, digamos, ¿no? No está dentro de alguna de las dos posibilidades. Nina, ¿está por ahí? Entonces, como Nina, o digamos, esto devuelve falso y esto devuelve falso, las dos devuelven falso, se asustó Nina, me parece, porque la mencionamos, saluden en el chat. Ahora, como esto devuelve falso y devuelve falso, el resultado es falso, entonces va al else. ¿Bien? Entonces, este operador lógico es uno de los ejemplos de OR. O sea, esto, cualquiera de los dos que devuelva verdadero, devuelve verdadero la operación lógica. O sea, esta es la operación lógica. Preguntar por una y por otra. No me conocen. No tenemos el gusto. No, capaz que sí. Capaz. Ahora, estos son los operadores lógicos. Recién vimos OR. Este es otro muy importante. AND.
¿sí? Y el not es para la negación, como decíamos hoy, ¿no? Bien, acá hay, yo el documento que voy a subir, o te desconocen, te destratan. Acá hay ejemplos de consignas a resolver, pero más allá de estas que están acá, que pueden ser, que se puedan resolver, en todo caso resolvemos una hora como para ver cómo utilizar las condiciones dentro de los eventos de mouse y de eventos de aplicación, y les voy a dejar un desafío para resolver. Por ejemplo, vamos a hacer como una aplicación que dibuje como un lápiz, ¿no? Esto, hago yo esta parte del dibujo, que es bastante simple. Básicamente sería, vamos a poner así, dibujar una línea entre la posición del mouse, X, mouse Y, hacia P mouse X. Esto les paso el dato, y P mouse Y. P mouse X y P mouse Y tienen las coordenadas del mouse en el fotograma anterior. Entonces permiten trazar una línea entre estos dos puntos. La coordenada actual y la coordenada del mouse en donde estaba en el fotograma anterior. Entonces estoy siempre creando un trazo. Un trazo que conecta las dos coordenadas de esas posiciones, a diferencia de hacer un punto en la posición actual, porque si yo voy haciendo un punto en la posición actual, ¿no recuerdo? Quedan puntos separados, pero ahí estoy generando siempre una línea entre una posición y la otra. Bien, ahora quisiera hacer esto, pero solamente cuando esté presionado el mouse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner esto bajo una condición. Y bueno, no sé si notaron esto. ¿Qué pasa si yo pongo el background en el draw? Cada fotograma estoy arrancando borrando el fotograma actual, ¿no? O sea, arranca el fotograma, lo borro y dibujo una línea y solamente veo la línea que estoy dibujando en ese momento. No sé qué llegan a ver ustedes en el stream, pero se ve solamente un trazo entre una línea y otra, pero solamente la del fotograma. Pero si yo pongo el background en el evento setup, arranca la aplicación, borra con blanco y no estoy borrando más en ningún momento, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo hacer que solamente dibuje cuando yo estoy presionando el mouse? Y acá hay muchas alternativas de resolver estos casos, pero vamos a ir por esta. Sí. ¿Y qué preguntamos acá? Por la propiedad del mouse, no por el evento del mouse, porque ¿qué pasa si yo, ahí él lo pone Mauro, así como está poniendo él, si es mouse preset. Ahora, si yo pienso, bueno, cuando presiono el mouse, quiero dibujar y hago una cosa así. Me llevo esta línea y lo pongo en el void, en el evento mouse preset. Solamente va a dibujar una línea cuando hago clic. El evento es un instante, es solamente el instante que se presiona el mouse. Es muy, digamos, hay que saber discriminar esto porque es muy importante saber cuándo yo quiero captar solamente el clic, por ejemplo, para disparar una bala o algo por el estilo, o presionar un botón, uso el criterio del evento mouse preset, porque solamente se dispara en el instante del clic. A diferencia de la propiedad mouse preset, if mouse preset dentro del draw. Porque, ¿qué es lo principal que cambia acá? Es el evento. Esto está dentro del evento draw
y lo otro estaba dentro del evento mousePressed. O sea, dentro del evento draw quiere decir que esto se dispara 60 veces por segundo. Sea verdadero o falso, se dispara 60 veces por segundo, ¿no? Ahora, cada fotograma que empiece y el mouse esté presionado, va a hacer esto. Es útil para dibujar una línea o muchas líneas mientras yo mantengo apretado el mouse. Ahora, si hago esto para presionar un botón, desde que aprieto hasta que suelto el botón, van a pasar muchos fotogramas. Entonces yo presiono, se dispara el evento mousePressed, perdón, el evento draw. Presiono, entonces es verdadero. Pero el evento draw se vuelve a disparar enseguida y es verdadero, y es verdadero, y es verdadero, y hasta que suelto, se dispararon por lo menos 4 o 5 fotogramas. Entonces es como que yo hubiera presionado varias veces, ¿sí? Ahora, si yo quiero estar logrando un comportamiento durante o mientras que el mouse está apretado, hago esto. Uso el if mousePressed. Y ahí estoy logrando que cuando hago clic, estoy dibujando o dejando rastro de la línea hasta que suelto. Bueno, acá puedo ir hasta afuera, etcétera, ¿no? Esto sería una función anidada. No es una función anidada, son estructuras anidadas. Es una estructura adentro de otra. Está bien la pregunta, porque, por ejemplo, podríamos sumarle ahora otra condición. Vamos a, como para lograr comportamiento diferente, esperen que guardo esto. Fíjense, hoy les mostré cómo hacer con P-Line, con P mouse X, una línea entre dos extremos. Pero, por ejemplo, otra opción sería dibujar una elipse en la coordenada del mouse de 10 por 10. Ahora, esto sería el comportamiento de una elipse en la posición del mouse, ¿no? Son burbujitas. Y recién vimos cómo hacer, lo borré, no me di cuenta, cómo hacer si el mouse está presionado, era algo así. Bien. Bueno, a ver, ¿quiénes pueden ir escribiendo cómo hacer para dibujar esto o line, como teníamos antes? Fíjense, acá voy a escribir las dos cosas. Mouse X, mouse Y, AP mouse X, mouse Y. Si hago esto, estaría dibujando las dos cosas, ¿no? La elipse y la línea. Pero, ¿cómo pueden hacer? Y ahí, como preguntaba Camilo, de estructuras anidadas, ¿cómo hacer que si estoy a la izquierda de la pantalla, o sea, desde la mitad de la pantalla hacia la izquierda, dibuje la línea? Y si estoy a la derecha de la pantalla, dibuje solamente los círculos. El mismo comportamiento, mientras tengo el mouse presionado. O sea, en esta parte, solamente las líneas, y cuando me paso a la derecha, solamente los círculos. O sea, tengo que sumar una condición más a esto. No es solamente que esté presionado el mouse. Fíjense que esto sería que esté presionado el mouse y estar a la derecha de la ventana. Y esto, que esté presionado el mouse y estar a la izquierda de la pantalla, sí. O podría ser estar a la derecha y si no, esto. ¿Sí? Bien. Ahí ponen la condición. Si mouse X es menor a 200. Pedro, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Pedro sugiere hacer una operación lógica, ¿no? Si el mouse está presionado,
y la coordenada del mouse, X, sería acá, es menor o igual a 200. Pero ¿qué pasa? Ahí estoy preguntando por dos cosas, pero ahí después tendría que volver a preguntar por el mouse preset para dibujar la línea. Entonces, yo me voy a ahorrar este paso, me quedo con parte de la voy a escribir adentro. Aquí quiero llegar. Vamos a poner que si el mouse está presionado, voy a preguntar si la coordenada en X del mouse es menor o igual a 200, que ¿de dónde sale 200? De width dividido 2. O sea, el ancho de la ventana dividido 2 me va a devolver 200. Pero es como una expresión más genérica que aplica a cualquier caso, ¿no? Y si no, dibujo un line. Ah, me quedó al revés la condición. Ven que mientras yo mantengo el mouse presionado, se cumple este primer if. Tengo anidado, o sea, adentro de la estructura de esa condición, tengo otra pregunta para ver si el mouse está a la izquierda o a la derecha. Si está a la izquierda, se cumple esto. O sea, esto se va a cumplir cuando mouse preset sea verdadero y cuando esta condición sea verdadera. Esta línea se va a cumplir cuando mouse preset sea verdadero y cuando esto sea falso. ¿Sí? Pero no, esto me sirve para estar preguntando una sola vez por mouse preset y después, según mouse preset, o sea, una vez que ya sé que está presionado el mouse, o sea que es verdadero, alguno de estos dos casos, ¿no? Ahora, le voy a dejar como desafío, y lo documento acá ya que estamos en el video, por ahí después si se graba y lo puedo publicar bien, voy a poner así en punta después esta partecita del desafío, porque no sale directamente de los ejemplos que estamos viendo. Me gustaría que puedan resolver un if que me dibuje un semáforo en el paso que esté el semáforo. Va a ser dos desafíos que aplican muy bien a lo que estamos viendo del uso de variables. Uno, un semáforo que se prenda en verde, en amarillo o en rojo, que yo pueda alternarlo, por ejemplo, con el clic, o que cambie automáticamente. Esos son dos alternativas. O sea, que transcurre el tiempo y pase a verde, y después de un tiempo pase a amarillo, y después de un tiempito pase a rojo, y vuelve a pasar a verde después de un tiempo, ¿sí? O con el clic del mouse. El que pase solo es una complejidad un poquito mayor y necesitan una variable contador para aumentar y saber que corresponde el cambio, ¿no? Y que tiene que pasar al siguiente estado. Ese es un desafío, lograr el comportamiento de un semáforo y con los valores del semáforo, o sea, en qué estado está el semáforo, lo representan encendido al verde, o encendido al naranja, o encendido al rojo. Ahora, el otro ejemplo, perdón, estoy haciendo el rojo para abajo, fíjense, como corresponda, ¿no? Obviamente. El otro desafío que tiene que ver también con el uso de variables y con comparaciones en posiciones de X y de Y. ¿Se acuerdan el viejito, la viejita interfaz clásica vintage de el logo de DVD moviéndose por la ventana, tiki, 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 chocando contra los bordes? Bueno, lograr ese comportamiento cambiando el valores de las variables para que una variable en X, que tenga la posición en X, vaya aumentando, y cuando alcanza un límite, la variable empiece a restar. Tiqui, 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 tiqui. Y lo mismo en Y. La variable en Y vaya aumentando, y cuando alcance un límite, empiece a restar. Tiqui, 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 tiqui. Y cuando alcance un límite, empiece a aumentar.
Un dato para esto, que seguramente pueda surgir ahí en las preguntas de los que intenten resolver esto, yo espero que todos traten de resolverlo, aunque no lo posteen, traten de resolverlo para ver si se encuentran con estos desafíos a resolver, digamos, ¿no? ¿Cómo hago que una variable vaya aumentando y después vaya restando? Si quiero lograr el comportamiento en X o en Y. Vamos a hacerlo en una dimensión, un poquito del comportamiento para que tengan una punta de por dónde va la cosa. Acuérdense, siempre que pensamos en coordenadas, en el espacio, en dónde dibujar, siempre piensen en dos dimensiones. La dimensión en X, la dimensión en Y. Hay muchas preguntas que implican, o muchos comportamientos y condiciones que implican pensar la dimensión en X y pensar la dimensión en Y, por separado, digamos, ¿no? Vamos a tener una variable X, le vamos a poner que sea su valor inicial arranque en el medio, o sea, X igual a Y dividido 2, y vamos a dibujar, voy a poner un círculo, en X, coma, como no tengo una variable Y, le voy a poner una variable, un valor constante acá en 200, de 10,10. Ahora, ¿qué tenemos que lograr? Acuérdense, por un lado la parte de dibujo, y por otro lado la parte de comportamiento de las variables. Que es lo que me rige de alguna manera el comportamiento de la aplicación, ¿no? O sea, cómo cambio los valores de las variables es lo que hace que la aplicación tenga su comportamiento. Circle es como elipse, pero dibuja con un solo parámetro, le paso ancho y alto, ¿no? Ahora, yo quiero que X aumente de a 2, por ejemplo. Y ahí tengo, si le agregamos el background, tengo logrado el comportamiento de que se mueva en una dimensión, en este caso cuando arranque, hacia la derecha. Y sigue aumentando hacia la derecha. ¿Qué tendríamos que lograr para que en algún momento vaya hacia la izquierda? Tenemos dos cosas acá. Primero, preguntar, por ejemplo, si ya X se pasó el límite que yo espero. Eso sería preguntar si X es mayor a width, que tiene 400. Acá lo más intuitivo es decir, bueno, entonces X menos igual 2. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando X se pasa de width, se cumple la condición dentro del fotograma, entonces le resto 2. Pero al siguiente fotograma, X ya no se pasa de width porque le resté 2, entonces ahora vale menos de width. Al siguiente fotograma le sumo 2 de vuelta, entonces le agrego, se pasa de width, le resto. Al siguiente fotograma le sumo, se pasa, le resto. ¿Qué tengo que hacer en realidad? No tengo que, si se cumple esto, restarle 2. Lo que necesito es otra variable que tenga la velocidad en X. O sea que si X vale 2, vaya para la derecha, y si X vale, si tengo que ir hacia el otro lado, cambiarle el valor a la velocidad. Entonces, ¿qué hago? Tengo una variable velocidad en X, que va a empezar valiendo 2. Cada fotograma le sumo lo que vale la velocidad en X, y si X, que es la posición, se pasa de width, entonces ¿qué hago? No cambio X, cambio ¿tá? La velocidad en X. Es igual a menos 2. O sea, si me pasé para allá, si X se pasó del borde, entonces cambio la variable que le va a estar haciendo el incremento a X. Y entonces ahora, en vez de sumarle, le voy a estar restando. Acá tenemos un pedacito
del comportamiento, y faltaría este otro caso, por ejemplo, que ya lo podemos resolver acá, y tenemos más o menos resuelto parte del ejercicio en una dimensión. La otra pregunta sería, si x es menor a 0, entonces, ¿qué hago? A la velocidad en x le asigno 2. O sea que ahora valga 2 positivo. Cuando se cumple esta condición, cambio la dirección, y cuando se cumple la otra, vuelvo a cambiar la dirección. Bien. Esto es como una punta para resolver esto. Es decir, agregamos la otra dimensión para que se mueva en el eje Y. Van a tener, digamos, ahí ya el comportamiento en las dos dimensiones, hacia arriba y hacia abajo también. Quedan esos dos desafíos, y en función de eso, ¿alguna pregunta hasta acá de lo que vimos? Sí, acá, perfecto. Sí, ¿Podría poner en ese if de la línea 17, x igual with, y asignar el valor de velocidad en x igual -2, ¿no? También. O si, y ahí en la, acá x igual with, así. no, ahí arriba, en la condición de ese if. Si x es igual with, o sea 400. Ah, en vez de mayor, Claro, sí, ojo, eso podría llegar a funcionar, pero solo si es igual exactamente a with. Pero si vale claro, sí, sí. 399 y después 401, no Claro, no cumple. va a Entonces cambiar. tiene que ser así, mayor. Perfecto, perfecto. Lo mismo vale para el de abajo, para el if. Bien. Perdón, ahí me estoy dando cuenta que se va a cortar. Y en todo caso, por eso yo prefiero redondear acá y habilitar el espacio de preguntas por el foro, en función de los ejemplos que vamos a subir. No se olviden de pasar el presente con el link, que está en el WhatsApp también, y ahí se nos corta, así que los saludos.